Ok, bueno, en esta ocasión vamos a ver el grupo modificar aquí en AutoCAD. Para esto voy a trazar una línea. Muy bien. Si yo quiero utilizar el comando desplazar, estas flechitas que aparecen aquí, yo selecciono la figura que yo quiero desplazar, dándole clic, selecciono yo desplazar y tomo de un punto de la figura y arrastro hacia otro lugar del área de trabajo, doy otro clic y se va a mover. Voy de nuevo, selecciono la figura, le doy desplazar, tomo el objeto que yo deseo desplazar de algún punto y lo muevo. Si recuerdan, cuando les mencioné el uso del comando F8, si yo le pongo F8, solamente me va a dejar desplazar hacia arriba de manera vertical y horizontal a 90 y a 0 grados. Si yo le quito F8, puedo yo desplazar con cierto ángulo de inclinación. Observen, doy clic y se mueve la figura. Ok. Si yo quiero copiar un objeto, selecciono yo copiar, selecciono la figura, le doy copiar, selecciono un punto de donde yo lo deseo copiar, doy clic y doy clic donde quiero que se ponga ese objeto. Vean, no se desactiva el comando copiar y si yo sigo dando clic en el área de trabajo, se sigue copiando la misma figura. Para salir del comando presiono Escape o la tecla de Enter y se sale el comando. Ok. Vamos viendo. Si yo deseo borrar una figura, bueno, aquí era el comando copiar, ¿sale? Si yo deseo borrar un objeto o una figura que yo tracé, selecciono el objeto, le doy clic aquí al borrador que dice, al lápiz que aparece con un borrador, le doy clic y se va a borrar. O bien puedo seleccionar la figura y le doy en el teclado a la tecla suprimir y se va a eliminar también ese objeto, ¿sale? Ok. Si yo quiero utilizar el comando girar o rotar, selecciono el objeto, doy clic al comando girar, que es este circulito que aparece aquí, doy clic, selecciono de dónde quiero tomar esa figura para rotarla, voy a seleccionarla de aquí y vean, yo puedo rotarla, que se rote aquí, doy clic y se va a mover la figura. La misma figura solamente cambió de posición. Para rotar también funciona el F8. Observen, activo F8, solamente me deja rotar vertical u horizontal. Si desactivo el F8 ya me deja rotar. Doy clic y vean. ¿Sale? Esos comandos están muy sencillos, son básicos y les voy a explicar los básicos que vamos a estar utilizando aquí. Muy bien. Otro comando que les voy a explicar es el comando escala. El otro comando que les voy a explicar es el comando escala. Este comando son estos dos cuadritos que aparecen aquí. Voy a trazar para esto un rectángulo. Voy a trazar un rectángulo de X medida, ¿no? Para escalar esta figura, para hacerlo más grande o más pequeño, tengo que seleccionar el rectángulo, tengo que seleccionar la figura, le doy al comando escala, selecciono un punto de donde yo lo quiera hacer más grande o más pequeño. Si yo lo quisiera, por ejemplo, hacer a la mitad, la escala 1, 2, yo tengo que poner punto 5, que es la mitad. La escala real, recuerden que es la escala 1, entonces la mitad sería punto 5. Le doy Enter y vean, automáticamente se hace más pequeño. Los lados se hacen a la mitad, ¿no? Si yo lo quiero hacer el doble, es decir, una escala 2, 1, selecciono la figura. Si yo lo quiero hacer al doble, selecciono la figura, selecciono la opción escala, selecciono un punto de donde lo quiero hacer más grande y la escala es 2, 1, por lo tanto le voy a poner 2
presiono la tecla Enter y automáticamente se hace tanto el lado vertical como el horizontal miden el doble de lo que medía anteriormente. Ok. Muy bien. Bueno, ahora el comando que vamos a utilizar es el comando descomponer. Si yo, por ejemplo, trazo figuras con polilínea o el uso del polígono o el uso del rectángulo, que es una sola línea, y yo necesito borrar alguna de estas 4 líneas de mi rectángulo, yo selecciono el rectángulo, doy clic en descomponer y observen cómo se hacen líneas individuales, como si yo las hubiera trazado de manera individual. Ya de esta manera, si yo no necesito ese lado, lo elimino. Si yo no necesito este otro lado, lo elimino y me quedo con las partes de la figura que yo necesite. Muy bien. Tengo por otro lado la opción desfase. Voy a seleccionar la opción círculo. Voy a trazar un círculo. Ya tracé mi círculo. Ok. El desfase lo que permite hacer es ir copiando, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la figura, la misma figura, pero haciéndola como más pequeña o más grande. Para esto selecciono yo el círculo. Selecciono esta figurita que es como un like, como un pulgar arriba, doy clic y me dice precise la distancia de desfase. Ok, voy a dar clic y me dice designe el segundo punto, doy 1 y vean, si yo doy clic a este y doy clic hacia adentro, se va a ir copiando automáticamente la misma figura y se va a ir haciendo más pequeña. Le di 1, ¿qué quiere decir? Que cada círculo va a estar separado 1 centímetro. Y si lo queremos corroborar, medimos de aquí a aquí y vean, mide 1. Ok, en caso de que yo, por ejemplo, quisiera el desfase hacia afuera, selecciono el círculo, selecciono la opción desfase, doy, aquí ya me dice, yo ya puse el número 1 anteriormente en el desfase, por lo tanto ya no me pide una cantidad, pero yo le puedo cambiar, le puedo poner que esté desfasado a 5, para que haya 5 centímetros de separación entre cada círculo. Le doy enter y me dice que precise el punto del lado de desplazamiento. Si yo le doy hacia adentro el clic, vean, me hace el círculo hacia afuera, pero hacia adentro, perdón. Si yo quiero desfasar este, vuelvo a dar clic y le doy hacia afuera y se copia hacia afuera el círculo. Si yo quisiera volver a desfasar este círculo, doy clic en este círculo, le doy clic hacia adentro y en el círculo que vaya apareciendo le doy clic de nuevo hacia adentro y se va a ir copiando esa figura hacia adentro. O bien, si quiero desfasar este círculo hacia afuera, doy clic y le doy hacia afuera, doy clic y automáticamente se hace el desfase. Ok, tenemos por otro lado bueno, ahora vamos a ver el comando simetría, que es este que aparecen aquí 2 triángulos. La simetría lo que permite hacer es de que copie exactamente la figura, pero al revés, como un espejo, ¿no? Vamos viendo. Voy a crear una flecha, la mitad de una flecha con polilínea. Doy clic y vean, voy a trazar lo que es la mitad de una flecha. Ok, selecciono el objeto, doy clic a simetría,
Me dice, precise primer punto de línea de simetría, es decir, de dónde lo voy a tomar como base para hacer la simetría. Yo voy a seleccionar esta punta de la flecha, doy clic y vean, yo puedo ir rotando. Para más fácil presiono F8 para que no me quede chueca la otra mitad de la flecha. Para que se ponga, solamente doy clic y me dice borrar objeto de origen. Si yo le pongo la S o la Y de sí, se me va a borrar la parte de acá de arriba que yo había trazado en un inicio. Si yo le pongo N de no, le doy Enter, me va a dejar los dos. Si le hubiera puesto que sí, me hubiera borrado eso y solamente me hubiera dejado la parte de acá de abajo, lo nuevo. Pero como le puse que no, me dejó ambos lados y vean, ya tengo la flecha. Esto me permite ahorrar a mi tiempo y me facilita más el trabajo. Muy bien. Vamos a utilizar ahora los comandos recortar y alargar. Vamos viendo. Primero recortar. Voy a trazar un rectángulo. Pero este rectángulo tiene excedentes. Yo para eliminar estos excedentes lo que tengo que hacer es seleccionar las líneas que van a tener que ser recortadas. Doy clic en recortar y doy clic solamente en los espacios que no quiero que estén. Este me estorba, este también me estorba. Para salirme del comando doy Enter y se va a salir. Es decir, yo le fijé los límites de dónde a dónde iba a llegar para recortar. En caso de que yo tuviera este rectángulo, pero me hiciera falta este pedacito de aquí, yo tendría que alargar. Para eso selecciono yo las dos líneas que van a tener que ver en alargar la figura. Esta es la que se va a alargar, esta pequeña, y esta la selecciono porque la larga, esta de arriba la selecciono porque me está fijando hasta dónde va a ser el límite para que crezca la pequeña. Entonces doy clic aquí en este que aparece aquí que se llama alargar y tengo que dar clic en la línea que quiero que crezca. Doy clic, para salirme del comando doy Enter y vean cómo se alarga la línea. Ok. Tengo también el comando, si doy clic aquí en esta flechita, tengo el comando empalme y el comando chaflán. Muy bien. Voy a trazar un rectángulo pequeño y voy a seleccionarlo. El empalme lo que hace es que redondea las esquinas mientras que el chaflán las recorta. Si le doy a empalme, me dice designe el primer objeto, es decir, doy clic en el objeto que quiero que se le redondeen las esquinas y dice designe el segundo objeto. Doy clic en empalme, doy clic en la figura y lo que voy a hacer es que le voy a poner RA. A ver, déjenme que me salga. Ok, ya. Selecciono yo el rectángulo, le doy clic a empalme y aquí en la barra de comandos me dice qué es lo que deseo hacer. Si me deseo salir del comando, si deseo hacer una polilínea, hacerlo por radio, recortar o múltiple. Yo lo voy a hacer el redondeo mediante el radio. Muchachos, aquí en este AutoCAD es una versión viejita y me aparecen en mayúsculas aquellos comandos que se van a activar con dicha combinación de teclas. Por ejemplo, si yo presiono la D mayúscula, no necesito poner toda la palabra deshacer, solamente pongo la D y se va a deshacer. Si le quiero hacer polilínea, pongo la P mayúscula y se va a hacer mediante polilínea.
En radio, la R y la A son las que aparecen en mayúsculas. Tengo que ponerlas estas dos letras y se va a activar el radio. Recortar con la R y aquí en múltiple la letra que está en mayúscula es la L. Esa es la que tengo que poner para múltiple. En las versiones nuevas de AutoCAD solamente le doy clic sobre cada una de estas opciones y se va a activar. Esta versión no me lo permite. Por lo tanto, yo voy a escribir RA de radio, doy Enter y me dice precise el radio del empalme. Ok, aquí en este paso debemos de ser muy conscientes de que no podemos dar un radio muy pequeño, porque si damos un radio muy pequeño no se va a observar el redondeo de las esquinas, y si damos un radio muy grande tal vez sea mucho más grande que las medidas del rectángulo y pues no nos va a permitir. Yo aquí le voy a poner que el radio va a ser de 5, le doy Enter y ahora sí tengo que seleccionar el objeto. Esta es primera línea, doy clic en la segunda línea y vean, si yo le hubiera puesto menos o mi rectángulo hubiera medido más, se hubiera notado muy poquito. Para darme cuenta realmente que se hizo el empalme tendría que haber hecho mucho zoom sobre la esquinita que yo hice el empalme para poderme dar cuenta si lo hice bien o lo hice mal. Ok, por otro lado tengo el chaflán. El chaflán, doy clic aquí en la esquinita, en la pestañita y doy clic en chaflán. Voy a recortar mediante distancia. Voy a darle a la letra D mayúscula, doy Enter y me dice que cuánto es lo que quiero recortar de la primera línea. De la primera línea le voy a escribir 10 y le voy a poner Enter. Me dice precise segunda distancia de chaflán, es decir, cuánto le quiero recortar yo a la segunda línea. A la segunda línea le voy a recortar 2 centímetros. Doy Enter y ahora sí me dice designe la primera línea. Mi primera línea va a ser esta de acá de arriba y la segunda línea va a ser esta de acá de abajo. Observen, aquí me recortó 10 centímetros de la parte de aquí de arriba y de la parte de este lado me recortó lo que vienen siendo 2 centímetros. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al comando modificar. Son los comandos básicos que vamos a estar utilizando. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden reintentar de nuevo viendo de nuevo el video. Saludos.